Hay edificios que guardan entre sus paredes algo más que cemento y piedra. Guardan el eco de las risas de miles de niños, el susurro de oraciones al amanecer, el aroma a tiza, a madera y a futuro. En Santa María de Guía, al norte de Gran Canaria, junto a la carretera que serpentea hacia la Atalaya, se levanta una mole de arquitectura neocanaria que hoy parece dormir un sueño de olvido. Pero si nos detenemos a escuchar, sus muros aún hablan. Hablan de una época en la que Guía se convirtió en el faro educativo de toda una comarca. Esta es la historia del Colegio de María Auxiliadora, la historia de los salesianos en Guía. Una aventura de generosidad, educación y fe que duró apenas 16 años de forma directa, pero cuya huella quedó grabada a fuego en el corazón del norte de la isla para siempre. Para entender cómo llegó la congregación de Don Bosco a esta villa mariana, debemos viajar en el tiempo y conocer a una mujer excepcional, doña Eusebia de Armas Almeida. Nacida en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y acomodada, doña Eusebia sufrió el zarpazo de la tragedia muy pronto. Su esposo, el general de la Guardia Civil don Ignacio López de Ogallar, falleció en los inicios de la Guerra Civil en 1936. Sin hijos, sin herederos directos y envuelta en el luto de una vida solitaria, doña Eusebia tomó una decisión que cambiaría el destino de la juventud del norte de Gran Canaria. Decidió que su herencia, sus bienes y su propia vida no se perderían en la nada, sino que se transformarían en oportunidad para los que menos tenían. Observando las carencias del norte, donde la educación secundaria era un privilegio inalcanzable para las clases humildes y campesinas, maduró una idea: levantar un gran colegio y una iglesia, y entregárselos a una orden religiosa que supiera educar el alma y el porvenir de los jóvenes. Su mirada se cruzó con los hijos de San Juan Bosco. Corría el año 1946. Doña Eusebia no escatimó en gastos ni en esfuerzos. Encargó el proyecto al célebre arquitecto Fermín Suárez Valido, quien diseñó un conjunto monumental bajo los cánones del estilo neocanario: patios porticados, balconadas de madera noble, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Atlántico y una soberbia capilla anexa coronada por un esbelto campanario. Quienes vivieron aquellos años recuerdan a doña Eusebia a pie de obra. Con un celo extraordinario y una firmeza inquebrantable, vigilaba cada hilada de bloques, cada cargamento de cemento, cada pieza de madera. No quería que la engañaran con la calidad de los materiales, sabía que estaba construyendo un templo para la educación, una fortaleza que debía resistir el paso de los siglos. En lo alto de la torre, una imponente imagen de María Auxiliadora, esculpida por su pariente, el artista agaetense José de Armas Medina, se alzó mirando al horizonte, convirtiéndose en el nuevo faro visual de la comarca. La obra tardaría casi una década en completarse, pero el sueño estaba listo para cobrar vida. Esto no es una falla, solamente es para comunicarles que al final del vídeo haré un pequeño intro sobre los canales de Mirar Más Allá y el equipo de Jeep Islas Canarias, Investigación Paranormal. También con la colaboración de Lugares Abandonados. Ahora sí, sigamos con la historia. El domingo 24 de julio de 1955 quedó grabado con letras de oro en los anales de Santa María de Guía. El pueblo amaneció engalanado. A las 11 de la mañana, la iglesia matriz de la ciudad se quedó pequeña para albergar a los fieles. Allí se celebró una solemne Eucaristía cantada, oficiada por el joven sacerdote salesiano Guillermo Navarro González. Al terminar, las puertas del templo se abrieron para dar paso a una manifestación de fe y alegría popular sin precedentes en la comarca. La imagen de María Auxiliadora salía en procesión hacia su nuevo hogar. El cortejo era imponente: el cura párroco de Guía, don Bruno Quintana, el alcalde de la villa, don Juan García Mateo, el titular de la Basílica de Teror, monseñor Antonio Socorro la Antigua, y flanqueando a la comitiva, visiblemente emocionada, doña Eusebia de Armas junto a las primeras autoridades de la congregación salesiana. La procesión recorrió las calles del casco histórico, descendiendo entre vítores y cantos hasta las afueras del pueblo, donde el imponente edificio abría sus puertas por primera vez. El norte de Gran Canaria tenía, por fin, su colegio salesiano. A partir de septiembre de 1955, el silencio de las piedras fue sustituido por el bullicio de los alumnos. Los salesianos trajeron a Guía una revolución educativa basada en el sistema preventivo de Don Bosco: razón, religión y amor. No se trataba solo de impartir lecciones de matemáticas, latín o geografía, se trataba de estar en medio de los jóvenes. El patio se convirtió en el corazón del colegio. Los sacerdotes y hermanos salesianos no se encerraban en los despachos, vestían la sotana remangada para jugar al fútbol con los chicos, organizaban grupos de teatro, bandas de música y excursiones a los pinares de la isla. El colegio de Guía se convirtió en un imán.
Llegaban alumnos no solo de Guía, sino de Galdar, de Agaete, de Moya, de Firgas e incluso de los rincones más profundos de las medianías. Para muchos hijos de agricultores, aparceros y obreros, el colegio supuso romper una barrera invisible, la oportunidad de acceder al bachillerato y, con ello, a la universidad o a puestos técnicos que cambiarían el rumbo económico de sus familias. El internado y las clases medias y bajas compartían pupitre bajo la mirada de María Auxiliadora. La felicidad de doña Eusebia al ver su obra funcionando plenamente fue inmensa, pero el destino le tenía guardada una última prueba. Apenas unos días después de la inauguración, a principios de agosto de 1955, la generosa dama sufrió una grave hemiplegia que le hizo perder el habla. Durante 5 años, doña Eusebia vivió recluida en su casa de la calle de en medio, privada de la voz pero no del afecto de un pueblo y de una comunidad religiosa que la visitaba y la honraba constantemente. Su última voluntad estaba clara y refrendada ante su abogado, el prestigioso don Antonio Limiñana: legar absolutamente todos sus bienes, el colegio, su casa señorial, fincas, acciones de agua, joyas y valores, a la congregación salesiana para garantizar la perpetuidad de la obra. El 28 de agosto de 1960, doña Eusebia fallecía, dejando un vacío inmenso pero un legado que parecía blindado para la eternidad. Sus restos, junto a los de su esposo, fueron depositados en una cripta construida bajo la misma iglesia del colegio que ella misma había levantado. Los años 60 trajeron vientos de cambio tanto para la sociedad española como para las estructuras educativas. El colegio salesiano de Guía tuvo que adaptarse. En 1966, el centro se transformó también en una escuela-hogar, acogiendo en régimen de internado a unos 80 niños de las zonas más desfavorecidas y aisladas de la geografía insular. Huérfanos, hijos de familias numerosas sin recursos o niños de pagos incomunicados encontraron en Guía un hogar, comida caliente, ropa limpia y, sobre todo, una educación de calidad. Los salesianos multiplicaban sus esfuerzos pedagógicos y asistenciales. Sin embargo, bajo la superficie de esta labor ejemplar, se estaba gestando una tormenta jurídica y administrativa que amenazaba los cimientos mismos de la institución. Las relaciones entre la congregación, los administradores del patronato de la fundación y las autoridades eclesiásticas de la diócesis de Canarias comenzaron a tensarse a cuenta de la interpretación del testamento de doña Eusebia y de la gestión de los bienes que debían sustentar el colegio. El nudo gordiano del conflicto radicaba en un choque de trenes administrativo. Lo que doña Eusebia había concebido como una donación directa a los salesianos para la educación de los jóvenes de Guía se vio envuelto en una maraña legal donde la administración episcopal de la época reclamaba un control y unas condiciones que la Inspectoría Salesiana, con sede en Sevilla, no podía aceptar por ir en contra de sus propias constituciones canónicas y autonomía. Las reuniones se sucedieron, las cartas de los inspectores provinciales cruzaron el océano cargadas de preocupación, pero las posturas, lejos de acercarse, se enconaron. El entendimiento se volvió imposible. Para los salesianos, quedarse significaba claudicar en sus principios de gestión. Para la diócesis, la propiedad y tutela del centro debía seguir unos cauces intolerables para la orden. La situación se volvió insostenible. Se dictó la orden implícita de abandono de las tareas educativas. La crónica de la época, teñida a veces de hipérbole y dolor, describe aquellos últimos meses como una contienda sorda donde los religiosos se sintieron acorralados en la misma tierra que los había venerado. Y así se llegó al fatídico año de 1971. 16 años después de aquella gloriosa procesión de entrada, las maletas se llenaron en silencio. No hubo bandas de música, ni discursos oficiales, ni autoridades locales despidiéndolos en la plaza. Los salesianos tuvieron que marchar. Un éxodo silencioso, doloroso y rápido que dejó al pueblo de Guía sumido en la estupefacción y la tristeza. Los alumnos vieron cómo sus maestros, sus confidentes, los sacerdotes que los habían visto crecer y les habían enseñado a chutar un balón y a resolver una ecuación, cruzaban el dintel del colegio para no volver. La huida, metafórica pero real en su carga emocional, dejaba atrás de sí unas aulas vacías, un patio donde el eco de las risas se apagó de golpe y una estatua de María Auxiliadora en lo alto del campanario que, desde ese día, se quedó custodiando un templo sin su comunidad. Los salesianos dejaban Guía, pero la historia del edificio estaba lejos de terminar. El vacío dejado por los salesianos no podía significar la muerte de la educación en el norte. La comarca necesitaba desesperadamente mantener sus aulas vivas. El edificio, propiedad ya de la diócesis y gestionado por diferentes estamentos, reorientó su rumbo para acoger el floreciente Centro de Formación Profesional e Instituto Laboral de Guía, conocido cariñosamente en sus orígenes por muchos como el Sancho de Vargas, y posteriormente IES Guía. Las aulas donde antes se estudiaba latín y religión se reconvirtieron en talleres de electricidad, mecánica, madera y delineación. Una nueva generación de profesores y alumnos tomó el relevo.
El espíritu de formación para las clases trabajadoras que doña Eusebia había soñado se mantuvo vivo, aunque bajo otra bandera. De aquellas promociones salieron los técnicos, electricistas, administrativos y profesionales que modernizaron las infraestructuras de toda la mancomunidad del norte de Gran Canaria durante el último tercio del siglo XX. Con los años y el crecimiento demográfico, las dependencias del viejo edificio salesiano se quedaron pequeñas e inadecuadas para las exigencias de la educación secundaria moderna. La actividad docente del instituto se trasladó definitivamente a las nuevas instalaciones en el Lomo de Guillén, dando paso a lo que hoy conocemos como el IES Santa María de Guía o IES Noroeste. En el año 2016, coincidiendo con el 65 aniversario de la creación de la enseñanza secundaria en el municipio, heredera directa de aquellos esfuerzos iniciales, el Ayuntamiento de Santa María de Guía otorgó la Medalla de Oro de la ciudad al instituto. Un reconocimiento unánime que sellaba la gratitud de toda una comarca hacia una comunidad educativa histórica. Pero en el corazón de los más veteranos, ese galardón llevaba impreso de forma invisible el sello de aquellos 16 años iniciales donde los salesianos sembraron la primera semilla en la falda de la atalaya. Hoy, el panorama del antiguo Colegio María Auxiliadora es desolador. Aquella joya de la arquitectura neocanaria, construida con el celo infinito de doña Eusebia y el talento de Suárez Valido, languidece ante la pasividad institucional y la mirada impotente de los vecinos. Convertido en un inmenso palomar incontrolado, el polvo, los desprendimientos y el abandono devoran sus rincones. Las galerías abiertas donde los salesianos paseaban conversando con sus alumnos hoy muestran paredes desconchadas y tecos heridos por el tiempo. La cripta donde descansan los restos de la fundadora permanece cerrada a cal y canto, en una suerte de olvido injusto para quien lo dio todo por esta ciudad. Es un ultraje a la memoria colectiva, un desprecio hacia las 16 promociones salesianas y las posteriores generaciones del Instituto Laboral que allí encontraron su porvenir. El edificio grita por una restauración, por una segunda vida que devuelva la dignidad a sus piedras. Los salesianos se marcharon hace más de medio siglo, pero los hombres y mujeres que educaron siguen caminando por nuestras calles. Son los abuelos, los padres, los profesionales que hoy sostienen nuestra sociedad. Su metodología de la alegría, el respeto y la cercanía dejó una marca indeleble. El ladrillo puede desmoronarse, la madera puede pudrirse y la desidia puede empañar los cristales de las ventanas, pero el legado humano de los salesianos en Santa María de Guía es indestructible. Porque una vez que se enciende la llama del conocimiento y la dignidad en un pueblo, no hay viento capaz de apagarla. Mientras un antiguo alumno recuerde el sonido del silbato en el patio, el ensayo de una obra de teatro, la mirada protectora de la Virgen de la Torre, la obra de doña Eusebia y el espíritu de Don Bosco seguirán vivos, vibrando en el aire limpio del norte de Gran Canaria. El valor de un recuerdo no se mide por los años que se han cumplido, sino por la profundidad de la huella que ha dejado en el camino. Por eso, 50 años después de aquel portazo silencioso que clausuró la era salesiana, el norte de Gran Canaria se niega a olvidar. Si hoy recorremos las calles de Guía, de Gáldar o de Agaete, y preguntamos a aquellos hombres de cabello encanecido qué significó para ellos el Colegio de María Auxiliadora, sus ojos se iluminan con la misma intensidad que cuando tenían 12 años y corrían descalzos tras un balón en el patio. No hablan de un edificio, hablan de una patria llamada infancia. Recuerdan el frío de las mañanas de invierno subiendo la cuesta de la atalaya, el sonido ensordecedor de la campana que llamaba a filas, la disciplina firme pero paternal de unos religiosos que sabían cuándo reprender y cuándo abrazar, y el sabor compartido del pan del internado. Aquellos jóvenes, que hoy son los abuelos que transmiten las crónicas del pasado a las nuevas generaciones, aprendieron entre estos muros algo que no venía en los libros de texto, aprendieron el valor de la dignidad, la importancia de la palabra dada y la certeza de que, sin importar el origen humilde de una familia, el conocimiento era la única llave capaz de abrir las puertas de la libertad. El espíritu de Don Bosco no se marchó en los camiones de mudanza de 1971, se quedó a vivir en la ética de trabajo de los carpinteros, en la precisión de los electricistas, en la vocación de los nuevos maestros y en la fe inquebrantable de tantas familias que aún guardan en el rincón más sagrado de sus hogares una pequeña estampa de la Virgen azul y blanca. Por eso, este documental no es solo una mirada nostálgica hacia el ayer, es una llamada de atención al presente y un desafío directo hacia el futuro. Las ruinas contemporáneas del colegio no deben ser vistas como el final de una historia, sino como un lienzo en blanco que espera ser pintado de nuevo. El norte de Gran Canaria tiene una deuda de gratitud con doña Eusebia de Armas y con cada uno de los salesianos que desgastaron sus vidas en estas aulas. Salvar este edificio, devolverle el esplendor de sus arcos neocanarios y transformarlo en un espacio vivo para la cultura, la juventud o el cuidado de nuestros mayores, no es solo un deber de conservación patrimonial, es un acto de justicia histórica. Mientras la silueta del viejo campanario siga recortándose contra el cielo del norte, desafiando los vientos del Atlántico, habrá esperanza.
Porque una comunidad que respeta sus raíces y honra a quienes sembraron su progreso es una comunidad que jamás podrá ser vencida por el olvido. La huella de los salesianos en Santa María de Guía permanece intacta, suspendida en el tiempo, esperando el día en que las puertas vuelvan a abrirse y el eco de la vida regrese al hogar que el amor y la fe construyeron. Quédate en nuestra casa, quédate en el jardín, haz de cada despedida un regreso al porvenir. Niños, alcen la voz, madre, llévanos a ti. Cuidado, ciudad, sí. ¿Puedes repetir lo que me pusiste? ¿Quieres que me quede aquí? Todos. ¿Quieres que nos quedemos todos? Necrotico, ¿eso qué es? ¿Eh? Necrotico. ¡Oh! Ay, ¡Hostia! la- Aquí el equipo de Jeep suele hacer investigaciones paranormales, ¿vale? Que estará los enlaces también al final del vídeo. Aquí están todos los equipos de ellos, o sea que son unos profesionales, tienen bastantes equipos que los van a montar y demás para el tema de las investigaciones paranormales.